En este video, estallaré un carro, bailaré frente a todos, veremos fuegos pirotécnicos, cantaremos a grito herido, me perderé a las 3 de la mañana y veremos lo bueno, lo malo, lo feo y lo polémico del Stereo Picnic. Hola muchachos y bienvenidos a un nuevo vlog. Yo soy Sebas y en este video analizaremos lo bueno, lo malo, lo feo y lo polémico del Festival Stereo Picnic. Ya saben, les dejé la primera parte como un abrebocas de cómo estuvo esa experiencia, que en general estuvo muy chévere, una experiencia súper top, pero no dejan de haber cositas que resaltan por lo bueno o por lo malo. Así que empecemos con este vlog analizando este gran espectáculo. Lo bueno. Y bueno muchachos, empecemos con lo bueno. ¿Qué fue lo bueno de este gran evento esperado prácticamente todos los años? Es que es increíble que hay gente que compra las boletas sin siquiera saber quién va a venir. O sea, eso es para mí como literalmente mucha fe. Y de hecho a la gente que compra esas boletas se les llama creyentes. Y es la gente que compra más barato las boletas con un año de anticipación y cree fielmente, ciegamente que los organizadores van a escoger gente muy top. Y es que realmente todos los años ha sido así. Entonces, empecemos con lo bueno. La primera cosa que quiero resaltar son los escenarios que habían en este festival. Obviamente es un festival tan grande, tan esperado, con tantos artistas, que en un solo escenario no cabrían todos. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Dispusieron de 4 escenarios en 4 diferentes esquinas para que la gente pudiera conocer diferentes artistas y adicionalmente pudieran tocar al mismo tiempo y así pues como aprovechar al máximo el tiempo. Los escenarios súper bien diseñados, habían 2 escenarios cubiertos y 2 al aire libre y pues obviamente con sonido, luces, todo un espectáculo genial. Bueno, acá está re chévere, la gente se acuesta en el pastico a ver el show, a oír la música. Me parece, me sorprende mucho que no está re cerquita. Está re áspero ese escenario porque está tapado. Entonces si llueve, ya sé dónde venir. Pero no, fuera de chiste. Está muy bacano porque las luces son muy chéveres, 1. Y 2, siento que ahí como que el sonido es mejor porque como que se envuelve. Pues no sé, en mi definición de buen sonido. Ya estamos llegando al último escenario. El tour creo que está llegando a su fin. Sebas necesita descansar. Bueno muchachos, y por fin, después de mucho caminar, creo que acabo de llegar ahora sí al escenario principal, al escenario más grande que hay en este festival. Falta resto por caminar y allá a lo lejos se ve. Está muy bacano. Obviamente hay muchas cosas alrededor de este escenario principal. Gracias a Dios no llovió. Bacano, la nube se está yendo por allá. Súper bien. Alcanzó a chispear, pero tranqui. Pues bueno, vamos a darnos una caminadita por todas estas zonitas de acá. Y ya, bueno, vamos a ver qué pasa. Ya se llenó esta vaina, muchachos. Ya hay resto de gente, miren. Se agarra. Está muy bacano, muy chévere. Bueno, muchachos, resulta que yo venía esta tarde caminando por este pedazo de acá que queda una tarima y alguien me vio y me escribió: Sebas, yo trabajo en una de las puestas que está acá, ¿por qué no pasas otra vez que no te alcancé a saludar? Está bonita. Entonces así que hice la tarea y me vine acá. Otro chico nos está haciendo el favor de grabar. Obviamente en esos escenarios pues no serían nada sin los artistas que se presentan ahí. Artistas de talla internacional, gente muy top. Entre ellos obviamente J Balvin, Z Tangana, los Foo Fighters. Mejor dicho, habían artistas brutales de todo el mundo y que claramente pues se sentían como en un escenario súper bien diseñado, súper bien pensado. Les voy a dejar algunos clipsitos de estas presentaciones.
Otra cosa que quiero resaltar acá es que las pintas que la gente se lleva son brutales. O sea, la gente se va con su mejor outfit para estos eventos. Entonces es muy chévere ver cómo la gente como que se mete en un mundo diferente, en un ambiente distinto, como que todo el año están esperando como llegar a ese lugar para vestirse con sus mejores outfits, con sus mejores pintas, ponerse cosas en la cara, máscaras, ropa, disfraces. O sea, súper, súper cool. Les voy a dejar acá las mejores pintas. Esto está como sucio. Los voy a limpiar acá rápidamente, muchachos, bañense. Ya. Fíjense a estos dos manes. Parce, tremenda pinta. Gracias, loco, severo. Uy, mire. Botas, uy, severo flow. Chao. Manes con mucho flow acá. Bueno, muchachos, segunda pareja. Cracks de la pinta, de la facha. Está súper chévere tu antifaz. Tremendo, gracias. A ver, sonrían como si estuvieran re fashion. Además de esto, el lugar está súper pensado para uno tomarse fotos, no solamente fotos uno, sino con sus amigos. Entonces hay arcos, habían como unas escobas al revés con colores, habían como unas carpitas, luces. O sea, todo está pensado para que uno vaya, se tome fotos, la pase bacano. Obviamente están los letreros de Stereo Picnic súper famosos de toda la vida. Entonces realmente es un lugar como que tú vas con tu cámara, con tu celular y aprovechas y tomas tremendos fotones. 1, 2. Tranquila, es un cucarrón, pero de los que van al Stereo Picnic, o sea, son cool. Bueno, para los que no saben, aquí que le da miedo los cucarrones. Bueno, muchachos, ¿se acuerdan que les dije que uno de los trucos era llegar temprano? Miren, toda la gente que está acá está tomándose fotos y claro, todo el mundo pasa, por ejemplo yo, y les daño la foto. Si ustedes llegan temprano, se ganan una buena foto sin gente. Uy, muchachos, pillen, estos aros recorren todos los árboles de aquí para allá y los cuadran con la música, está súper bacano. Y así allá están los árboles, pero con estas lucecitas a los lados. Se ve muy chévere. Let's get scratching. ¡Vámonos a eso! Y entre esas actividades como super guau que hay, al final de todos los días del Stereo Picnic, porque dura 3 días, siempre hay un show de pirotecnia súper bacán. Literalmente dura como 3 minutos y es súper chévere. Este es tremendo espectáculo. ¡Qué bacano! Y algo que personalmente a mí me encantó, o sea, que me pareció súper, súper cool, es que obviamente este tipo de eventos es patrocinado por muchas marcas. Y esas marcas llevan allá sus actividades, sus activaciones de marca. Y obviamente pues cada marca quiere súper resaltar de las otras, entonces se inventan cosas súper locas. O sea, yo en serio quería tirarme de bungee jumping. Yo me quiero tirar desde ahí. Vamos a ver cómo es que hay que hacer, mírenlo. Si eres de Bonjour, llama. A ver si hacemos algo y sería muy bacano, parce. Pero bueno, ya veré. No lo logré porque había mucha fila, pero habían unas actividades, una nota, o sea, literalmente valió la pena. Me tomé el tiempo de ir stand por stand para que ustedes las pudieran conocer, porque en serio siento que es como lo que hace también un festival, como esas actividades que tú solamente encuentras en un lugar como estos son los que realmente valen la pena. Miren que llegamos a la experiencia de Automac de McDonald's. Hay unos carritos, vamos a ver qué hay. ¿Son carritos chocones? No, señor. La idea es que gane la persona que más moneditas acumule al finalizar la carrera. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, este man me acaba de dar un tip, no lo voy a decir muy duro para que no me roben la estrategia, si no pasa por la mitad, le dan premios como ultra velocidad, entonces es mejor meterse por ahí. Aquí ella ya ganó, vamos a ver cómo nos va a nosotros. Yo entiendo para que me dan esto, pero yo igual me lo voy a poner. Seguro que quiere que me ponga ese gorro, yo no tengo pelo, hermano. Quedó el casco. Seguridad primero y vamos a ganarle a todos. Bueno, les presento el carro. Mi Mac automóvil tiene una cosita que acá, cada vez que yo paso por debajo de esas cosas, me suma un punto. Silla y acelerador y freno.
Así. Hola. Hola. Bueno, quiero entrar. ¿Qué hay que hacer? Ahora vas a entrar a una maleta de un domiciliario de algo. ¿Listo? Vamos a ver todos los olores, sabores, colores y demás. Comida, ¿no? Uy, esto está re áspero. Gracias. Muchachos, chévere la experiencia, si vienen, se toman unas fotitos allá. Muchas gracias a los chicos de iFood por dejarnos entrar y grabar. Gracias, chao. Marce, acá hay una carpa donde la gente está jugando tejo. Vamos a ver si nos dejan jugar tejito. Creo que no me van a dejar entrar en una cerveza. Vamos a ver. Hola, ¿cómo estás? Quiero jugar tejo, ¿se puede? Sí. Bueno, para la gente que no conoce el tejo acá en Colombia, el tejo es un juego, se ponen unas mechas de pólvora ahí y la gente que está allá tiran una bola de metal. Si le pegan a eso, explota. Vamos a ver si ella lo logra. ¡Ay, marica, le pegó! Re bien. Bien, llegamos acá, trae de parte, Miki. Re áspero. Hola. Le dañé la foto al man, perdón. Sí, re áspero. Uy, re chévere. Bueno, está lleno como de esas lucecitas. Se ve muy bacano. Hay mucho ruido, pero está chévere. Vamos a ver si se ganan unos chicles. Vamos a ver si lo logran. Uy, qué chiva. Bueno, chicos, hoy vine a este stand de Sison. Está súper grande. Y tienen esta máquina que es con la que bailaba uno en los centros comerciales. Y yo era re malo. Vamos a ver si ahorita me dejan jugar. Bueno, chicos, estoy acá con ella, que es una crack del baile. Voy a hacer el oso acá. ¿Puedo hacer conmigo eso? ¡Ay, marica, no! ¡Se perdió! ¿Me queda más fácil así? ¡Ay, no! Pero bien. Uy, hace mucho no bailaba, re áspero. Bueno, muchachos, vamos a entrar acá a otro espacio. A ver qué tal está. Bueno, muchachos, acá va a pasar algo muy bacán. En este espacio súper bonito, uy, hay eco y todo, es un domo de Celina, la marca con la que vinimos, y hay una persona que me va a hacer un masaje. Esa es la parte chévere de la noche. Me pidieron que me quitara la camisa, y ustedes saben que yo soy de vergüenzas, entonces va a ser pip y ya voy a estar sin camisa. Esto nunca me lo esperé en un festival re áspero, no me puedo concentrar. Ella es una crack, a ella no le gusta salir en los videos, yo por eso no la estoy mostrando. Y yo tengo mucha vergüenza porque yo no me esperaba esto. Ustedes saben que yo me hice un tatuaje, ¿dónde fue? Acá, de mentiras hoy. Ese tatuaje no sobrevivió. Vamos a ahorita borrarlo bien. En serio, muchas gracias a los chicos de Celina, severo. Y muchas gracias a ti. Bueno, muchachos, re áspero el masaje, a lo bien, severo. La única cagada fue lo del tatuaje, pero valió la pena, valió cada maldito segundo. Bueno, y creo que para descansar un ratico me va a sentar en una de estas sillas gigantes. Re áspero, re chévere. Uy, parce, necesitaba en serio este momento de Sebas. Momento zen de Sebas por ahora. Estoy mamado de caminar. Ya nos vemos en un ratico. Estoy muy contento, está muy chévere, está muy chévere. Y ahora ya hablando de lo bueno, pasemos a la siguiente parte, que es ¿qué realmente fue lo malo de este Stereo Picnic? Lo malo. Hay cosas que se podían controlar, cosas que no se pudieron controlar. Una de las cosas malas que realmente a mí me rompió el corazón es que yo estaba muy emocionado desde el año pasado porque una de las artistas favoritas mías del momento iba a venir a este show y es Nicki Nicole. Nicki Nicole yo la sigo hace como 1 año y medio y cuando dijeron que venía al Stereo Picnic, parce, yo me puse muy contento. Y tristemente Nicki Nicole canceló faltando como unos 10 o 15 días y eso pues me rompió el corazón. Nicki, algún día te
veré en un concierto. Pero bueno, aparte de Nicki, también cancelaron otras dos personas que la reemplazaron por manes más pro, entre ellos Clapton. Pero triste que al final cancelen personas que, pues, gente como yo estaba muy ilusionada de ver. Por otro lado, pues se conoció otro tipo de artistas, eso es lo bueno, como que le dan la oportunidad a nuevos artistas de que se presenten en una tarima como tan importante, en un escenario como tan relevante en el mundo. Entonces, chévere por ese lado, malo por el lado de que Sebas se quedó sin conocer a una de sus artistas favoritas. Y otra de las cosas muy malas que pasaron en este evento, pues fue la muerte de uno de los artistas más esperados durante, pues, el evento. Resultó que el baterista de Foo Fighters, que es un man, o sea, es legendario literalmente, tuvo una sobredosis acá en Bogotá y murió la noche del concierto. Bueno, muchachos, acaba de pasar algo súper complicado. Imagínense que estábamos esperando una banda muy chévere. Creo que era la banda más importante, si no de todo el festival, por lo menos sí de este día, que es el primer día del festival. Faltando, creo que por ahí una media hora para que los manes empezaran a tocar, salió en las noticias que el baterista de la banda se había muerto. Y pues claramente la banda tuvo que cancelar su presentación y el ambiente en todo el festival como que ¡prum! se bajoneó resto, tanto así que mucha gente decidió irse de una vez. O sea, ni siquiera pudo tocar y pues claro, todos ya estaban en el lugar. De hecho, yo recuerdo muy bien que todo el mundo estaba como con muchas ganas de ver a ese man, como que la banda venía de gira y una semana antes estaba en Argentina tocando y con varias personas de las que estábamos decían, no, el show es súper bacano, ya van a ver, Y de repente, como una hora antes del show, sale la noticia, el man se murió. Todo el mundo quedó como, uff, qué triste, qué embarrada. Era como la estrella que iba a tocar al final de la noche, entonces como que todo cambió, los planes cambiaron, mucha gente se fue esa noche. Muy tristes porque hay gente que realmente quería esa banda, entonces ya yo también voy para el hotel. Santi y Kika van conmigo, ellos van para la casa. Triste, qué embarrada. Bueno, cosas que pasan. Lo feo. Ahora hablemos de lo feo, porque obviamente siempre hay partes bonitas y también hay partes feas. Es normal, como en todo. ¿Qué fue lo feo de este festival? A mi parecer, lo feo, como en todos los festivales, es el estúpido transporte. O sea, así lo hagan y pongan, no sé, una pista de aterrizaje para aviones. Es que, parce, entra muchísima gente y es horrible, no es feo, es horrible llegar o salir. Si tú llegas temprano, tienes la facilidad de que tal vez encuentras un buen lugar, no hay tanto trancón, pero obviamente todos los que van a este concierto, a estos festivales, quieren ver hasta el último artista que se presenta y pues después del último artista todos salen. Entonces, ¿qué pasa? Que se desborda de gente estas calles, los buses, y yo tuve una muy mala pasada porque yo iba en una rutica que me estaba esperando y me tocó caminar demasiado. Además, los trancones fueron horribles, terminé llegando súper tarde a mi casa y pues claramente si son 3 días de concierto y eso te toca hacerlo los 3 días, pues parce, al final estás destruido físicamente. El trancón que viene hacia allá es el que va hacia Bogotá. Hacia allá, pues la gente que tendrá que ir a hacer el retorno. Mucha gente, cuando lo recogen a ese lado, y por eso es que el miércolero se arma allá. Y todo eso que se ve ahí es gente que está saliendo del evento. Quiero que vean el trancón y yo por donde voy caminando. Tengo que caminar casi unos 2 o 3 kilómetros, si no es que es más, en esta dirección, porque aquí están todas las vans y las rutas parqueadas. Entonces, pues vamos a caminar. Todos estos carros están tratando de llegar a Bogotá y todas estas vans están esperando gente que viene detrás mío. A mí me tengo que caminar mucho. Lo que sé es que es muy lejos. Vamos a ver. Más o menos, según la ubicación que me mandaron, es por acá. Bueno, la ruta termina en 119. Ya estoy muy cansado. 119, no. No, parce. Qué agonía lo bien. Parce, ¿será que me pasé? Me está dando miedo. 119, marica. ¿Dónde estoy? No voy a seguir caminando, pues es que no me da la ubicación. Estoy perdido. Bueno, muchachos, llegamos. Creo que es aquí. Vamos a ver. Hola. Hola. Ay, sí, sí es aquí. Bueno, chicos, ya me subí a la van, por fin. Estoy muy cansado. Fíjense el trancón tan épico que hay para recoger a la gente que está allá. Nosotros llevamos vía Bogotá, pero toda esa gente
Tienen que mamarse el trancón y luego hacer la U para mamarse el trancón que está detrás de nosotros. Uy, no. Bueno, muchachos, 4 de la mañana, casi que en punto, llegando al hotel. Bueno, vamos a entrar al cuarto y ya descansar. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, muy bien. Se logró. La cara de un hombre muy cansado, pero muy feliz. Uy, muchachos, súper mamado. Ya llegó la hora de dormir un rato. Creo que me voy a pegar una ducha. Ya, feliz noche, nos vemos mañana. Chao. Lo polémico. Y no podíamos cerrar este video sin hablar de algo que fue muy polémico durante el Stereo Picnic. Voy a dejar acá mi opinión personal. Vamos a ver ustedes qué opinan. Y se trata de la presentación de J Balvin en el Festival Stereo Picnic. Personalmente a mí me encantó. O sea, yo nunca había estado en un concierto de J Balvin. Para mí fue la primera vez que lo vi en vivo y a mí me pareció súper bacano. Me pareció muy chévere el juego de luces, el juego de pirotecnia que hubo mientras él estaba haciendo su show. Obviamente no iba como con toda la gallada pues que el man siempre lleva, que son como los muñequitos y los bailarines, pero como que yo estaba tan lejos, se van a dar cuenta ahorita que les muestre, que me pareció bacano cómo jugaban con las pantallas, los videos que pasaban, como los efectos de video, las pantallas, cómo las utilizaron. Entonces a mí personalmente me gustó, me pareció chévere. La primera vez que lo veo pues como que no tenía con qué compararlo. Personalmente a mí me gustó. Hubo una cosa que sí le hubiera cambiado al show y es el pito de reggaetón, la corneta esa que siempre ponen, que es creo que sonó mucho y estaba muy duro. Pero de resto, para mí, me voy contento, me voy feliz. Muy polémico en redes sociales porque, pues sí, la gente que sabía de reggaetón tal vez o que esperaba algo más de ese show, no le gustó y dejaron sus comentarios. Es válido, pues cada persona piensa y opina y es libre de pensar lo que quiere. Yo me voy feliz, me fui feliz, vi a J Balvin. Si tuvieron la oportunidad de ir y disfrutar o ver el show de J Balvin, déjenlo en los comentarios a ver qué tal les pareció. Y si no, les voy a dejar acá unas tomitas de lo que se vivió allá para que ustedes también, como tengan la oportunidad de comparar, de ver, de opinar. En este momento estamos en la parte VIP y estamos como 2 metros por encima del nivel de la gente. Entonces la vista realmente, aunque estemos muy lejos, va a ser muy bacana. Y ya para terminar, muchachos, quiero dejarles acá unos pequeños videitos de uno de los conciertos más bacanos. Uno de ellos es el de C. Tangana, que es un cantante español que hace como una fusión entre rap y flamenco, como una música muy española. La verdad, muy bacano el show. O sea, literalmente como que se armaron un bar en el escenario y como que hasta el mesero era el DJ y tenían mucha gente tocando instrumentos. O sea, realmente muy chévere el show. Dime qué piensas cuando te acuestas, porque yo pienso en ti, son ilusiones, yo pienso en ti. Donde la cantaste y una pistola para poder gobernarte, no quieres querer, no quieres querer. Y el segundo, obviamente el infalible, el mejor de todos, el más colombiano, el representante del vallenato, Binomio de Oro de América. A mí me encanta el vallenato, la música tropical, la música colombiana. Y entre esos estaba el Binomio de Oro, un grupo musical colombiano de vallenato super pro de años y años. Por ahí pasó Jorge Celedón. Canciones que viven en nuestra mente así no querramos. Así que les voy a dejar aquí un pedacito de lo que fue su show.
Oigan, muchachos, me compré este pincito de los Simpsons. A mí me tramaban mucho los Simpsons. Y ahí estaba manejando. Y miren que si ustedes les dan la vuelta, sale Homero. Re bacano. Y ahora sí, muchachos, con esto me despido. Muchísimas gracias por haber visto estos 2 capítulos de lo que fue el Stereo Picnic. Realmente una aventura, un espectáculo muy cool. Literalmente tengo que felicitar a los organizadores porque estuvo muy bien organizado. El tema de los baños, como lo vimos en el primer video, el tema de la comida, súper bacano. Literalmente muy bien organizado el espacio, la música, los escenarios, súper chévere. Ahí lo que toca seguir mejorando es el tema del transporte, pero... entiendo. Necesitamos un tren que llegue hasta allá, no sé, como vagones y vagones pegados para que la gente pueda venirse. Pero bueno, muchachos, muchísimas gracias por acompañarme. Un abrazo para todos, nos vemos en un siguiente video y espero que les haya gustado mucho este vlog. Ya saben, muchachos, síganme en Instagram, les voy a dejar acá mis redes sociales. Y pues no siento más por este vlog, muchachos, nos vemos en el siguiente. Un abrazo para todos, chao, chao. Bueno, llegó el momento de que se suscriban. Solamente tienes que darle clic al icono del cerebro. Suscríbete ya, solo quedan 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Me voy a poner un tatuaje en esta zona. Está muy chévere. O sea, es una vaina muy loca. Hay como 30, 40 baños, o sea, absurdo.